Los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla perdida. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una obra arquitectónica y botánica que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se trataba de una serie de terrazas escalonadas que estaban cubiertas de plantas y árboles exóticos y que se elevaban sobre la ciudad de Babilonia, el actual Irak. Los jardines colgantes de Babilonia eran una muestra del poder y la belleza del imperio babilónico y una fuente de admiración y asombro para los visitantes. Los jardines colgantes de Babilonia eran una construcción artificial que recreaba un paisaje natural en medio de la ciudad. Según las descripciones antiguas, los jardines consistían en una estructura de ladrillo y piedra que tenía varias plataformas o niveles que se sostenían sobre columnas o pilares. Cada plataforma tenía un sistema de riego que llevaba agua desde el río Éufrates hasta las plantas y los árboles que crecían en ella. El conjunto formaba una especie de montaña verde que contrastaba con el entorno desértico. Los jardines colgantes de Babilonia tenían una gran variedad de plantas y árboles, tanto locales como foráneos, que creaban un ambiente fresco y agradable. Entre las especies que se mencionan en las fuentes antiguas se encuentran palmeras, cipreses, pinos, olivos, higueras, granados, almendros, rosas, lirios, narcisos o azafranes. Los jardines también albergaban aves y animales como pájaros, ardillas o monos. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura antiguas. Su construcción requirió una gran cantidad de materiales, mano de obra y conocimientos técnicos. Según las fuentes antiguas, los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, que reinó entre el 605 a.C. y el 562 a.C. como un regalo para su esposa Mitis. Esta era originaria de Media, una región montañosa y verde. Los jardines colgantes de Babilonia se basaron en una estructura sólida y resistente que podía soportar el peso de la tierra, el agua y las plantas. La estructura estaba hecha de ladrillos cocidos al sol o al horno, unidos con asfalto o betún. Los ladrillos tenían diferentes formas y tamaños según su función: rectangulares para las paredes exteriores e interiores, cuadrados para las columnas o pilares y triangulares para las bóvedas o arcos. Los jardines colgantes de Babilonia se organizaron en varias terrazas o niveles que se elevaban desde unos 25 metros hasta unos 75 metros sobre el suelo. Cada terraza tenía un ancho variable según su altura, desde unos 50 metros hasta unos 5 metros. Cada terraza tenía un sistema de riego que llevaba agua desde el río Éufrates hasta las plantas y los árboles que crecían en ella. El sistema de riego consistía en una serie de tuberías, bombas, norias y canales que distribuían el agua por gravedad o por presión. Las plantas y los árboles se plantaron en macetas o en lechos de tierra que se colocaron sobre una capa de paja o de juncos, que a su vez se colocó sobre una capa de ladrillos o de plomo para evitar las filtraciones del agua. Las plantas y los árboles se podaban y cuidaban con esmero para mantener su forma y su color. Los jardines colgantes de Babilonia, por un lado, eran un símbolo del esplendor y la riqueza del rey babilónico, que podía crear un paraíso artificial en su ciudad. También eran una muestra del poder y la gloria del imperio babilónico, que dominaba gran parte de Mesopotamia y del Oriente Próximo. Por ello, igualmente, eran una forma de propaganda política y religiosa que saltaba la figura del rey como representante del dios Marduk, el dios supremo de Babilonia. Por otro lado, los jardines colgantes de Babilonia eran un lugar de recreo y descanso para el rey y su corte, que podían disfrutar de la naturaleza y la sombra en un clima caluroso y seco. Eran asimismo un espacio privado y sagrado para el rey y su esposa, que podían contemplar las estrellas y celebrar sus ritos matrimoniales. Igualmente eran un escenario para las fiestas y las ceremonias oficiales que reunían a los nobles, los sacerdotes y los diplomáticos. Los jardines colgantes de Babilonia son una maravilla perdida. Su existencia está rodeada de misterio y controversia. A pesar de ser considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no hay ninguna evidencia arqueológica que confirme su ubicación exacta, su aspecto real o su destino final. Los jardines colgantes de Babilonia solo se conocen por las descripciones antiguas, que son escasas y contradictorias. La mayoría de estas descripciones proceden de autores griegos o romanos que no visitaron personalmente los jardines, sino que se basaron en testimonios indirectos o en leyendas. Algunos de estos autores son Heródoto, Estrabón, Diodoro Sículo, Filón de Bizancio o Quinto Curcio Rufo. Las descripciones antiguas difieren en cuanto a la fecha, el autor, el lugar, la forma y el tamaño de los jardines. Algunos autores, como Beroso o Estrabón, los sitúan en Babilonia, la capital del imperio neobabilónico, y los atribuyen al rey Nabucodonosor II, que reinó entre el 605 y el 562 a.C. Sin embargo, otros autores, como Diodoro
Diodoro Sículo o V Curcio Rufo los sitúan en Nínive, la capital del Imperio Asirio, y los atribuyen al rey Sennacherib, que reinó entre el 704 y el 682 a.C. Los jardines colgantes de Babilonia, pues, eran una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería que sorprendió y admiró a los visitantes antiguos. También fueron un símbolo de amor y belleza que inspiró leyendas y poemas.